Bienvenidos a este episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Es bueno estar de vuelta. Sí, la verdad es que sí. Ha pasado bastante tiempo, pero no nos hemos dormido en los laureles. Sí, estábamos ocupados. Y estoy feliz de que podamos empujar el mensaje ahora. Martin, estamos viviendo en tiempos tan serios, y creo que el mensaje de los tres ángeles debe expandirse en un fuerte clamor. Es el momento. Así que ese será nuestro enfoque, y nada más debe ocupar nuestra atención. Por lo que cuando se trata de acontecimientos actuales, entonces vamos a tratar de mantener a todos actualizados en cuanto a dónde estamos en la corriente del tiempo, y nos espera un documento muy importante, Laude Dosi número 2, y esperaremos hasta que esté ahí antes de discutirlo, porque ¿cuál es el punto de especular si no lo tienes en tu mano? Eso es, no nos queremos precipitar. Sí, no hay que adelantarse a lo que va a decir. Podemos indagar un poco en el pasado, y entonces sabemos hacia dónde se dirige, y con la profecía bíblica sabemos. La Agenda 2025 del Grupo Conservador. Bueno, veremos todo eso en el futuro. Pero nuestro enfoque son los tres ángeles y todo tiene que encajar en eso. Eso es todo, como dijiste. Si discutimos eventos actuales, todo tiene que regresar a lo que los mensajes de los tres ángeles implican. ¿Y por qué son necesarios los tres ángeles? Son necesarios porque el carácter de Dios es malinterpretado. Y por eso es muy importante que hablemos del carácter de Dios y lo que conlleva. Pero antes es mejor que oremos. Voy a orar por nosotros en esta apertura. Nuestro Padre Celestial, gracias por estar ahí para nosotros todo el tiempo, sin dejarnos nunca. Y nos dirigimos a los tiempos que profetizaste que estarían ahora en nuestro horizonte. Así que te pedimos que nos ayudes a través de estos episodios futuros, y que también ilumines nuestras mentes en este episodio, y nos mantengas a salvo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Martin, el carácter de Dios es un tema tan amplio que no se le puede hacer justicia en una sola discusión. No, será un estudio para la eternidad. Es un estudio eterno el carácter de Dios, y el ser más incomprendido en todo el universo es Dios, excepto en el cielo. Sí. ¿Y dónde estamos? ¿Estamos en el mundo? ¿O estamos mentalmente en un lugar mejor? Eso es importante. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso significa que nuestras mentes ya deben estar en el cielo. Y eso significa que si quieres estar allí, tendrás que entender el carácter de Dios. Cuando era ateo, no quería estar con el Dios que me había imaginado en mi mente. Y por eso creo que es importante que preparemos el escenario para los mensajes de los tres ángeles, hablando sobre el carácter incomprendido de Dios. Así que nuestro título es, Dios es amor, porque eso es lo que Él dice ser. Y el Señor dice, yo soy el Señor, no cambio. Así que vamos a ver algunas de estas cosas. Dios es amor, eso es lo que dice la Biblia. Malaquías 3 versículo 6, dice, porque yo soy el Señor que no cambio. Por lo tanto, los hijos de Jacob no son consumidos. Ahora Martin, este es un versículo muy importante, porque existe esta idea de dicotomía, el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento. Un Dios iracundo, vengativo, contra este Jesús amoroso. Correcto. Parece una contradicción, parece haber algo extraño allí. A menos que usted haga un estudio profundo de ello. Y las iglesias han hecho un trabajo maravilloso en la distorsión del carácter de Dios hasta el punto de no reconocerlo. Sí, y el problema es que los no creyentes ven esta representación del carácter de Dios y dicen, no quiero tener nada que ver con esto. Miran la Edad Media. El retrato del carácter de Dios.
tal como fue presentado por la Iglesia, y creen que ese es Dios. Y luego esa misma Iglesia prohibió la Biblia, en la Edad Media, para que no se pudiera averiguar cuál era el carácter de Dios. Y cuando finalmente tuvieron que resignarse a que la Biblia realmente estaba allí, crearon tantas versiones de ella que nadie sabe quién es Dios de todos modos, y por lo tanto vamos a confiar en el sentimiento, en lugar de abandonar la palabra. Así que Dios no cambia, eso es muy importante, eso significa que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento deben ser el mismo. Cierto, nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Si eso es verdad, si eso es un axioma, bien, entonces Dios no cambia. Y dice, por lo tanto ustedes hijos de Jacob, no son consumidos. Escondido en ese versículo tienes misericordia. Exactamente. Tienes benevolencia. Tienes cuidado. Tienes amor. Porque si realmente fuera tan tiránico como es retratado, los hijos de Jacob serían consumidos. Ahora la otra pregunta es, ¿Dios tiene favoritos? ¿Por qué los hijos de Jacob no son consumidos, y los otros sí? ¿No son los hijos de Jacob a menudo tan malos como los otros? Exactamente igual. Muy bien, tenemos que ver todos estos aspectos. Es un versículo muy interesante. Primer punto, Dios no cambia. Debe haber amor y benevolencia, de otra manera todos serían consumidos, porque todos son contrarios a lo que Dios dice que deben ser. Eso es verdad, y también que el hecho de que no cambie debe darte tranquilidad. Sí. Porque un día te puede salvar y los otros perderte si él pudiera cambiar de opinión. Y si realmente es un tirano, entonces lo será para siempre. Él está bien en el banquillo. Sí, tal vez es un narcisista. Bueno, esa es una acusación que se lanza hacia Dios. O sí, hay muchos que dicen que Dios es un narcisista. Bueno, echemos un vistazo a lo que Richard Dawkins piensa sobre Dios, y déjame ser honesto, sus pensamientos son un duplicado de lo que yo solía creer. Ahora estoy sentado en una silla diferente, y llegué a una conclusión diferente. Pero esto es lo que él dice. Tal vez pueda explicar quién es Richard Dawkins. Bueno, Richard Dawkins es la voz de la evolución en el mundo. Él es el que mueve el cetro en las grandes universidades del mundo, y escribió muchos libros. ¿Es un científico? Sí, está asociado con la Universidad de Oxford. Y Cambridge y Oxford están constantemente en los debates sobre estas cuestiones, y por supuesto la cuestión de Dios, frente a la visión atea es muy importante, en sus discusiones. Así que él es un buen representante del establecimiento del aprendizaje de mentiras. Sí, y ha recibido muchos premios, y es un autor aclamado. Cuando abre la boca la gente piensa que salen joyas de ella. Y yo pensaba exactamente como él. Sí, pero también representa a la mayoría de la gente en la enseñanza superior en el medio científico. Absolutamente. Muy bien, veamos lo que tiene que decir. Creo que tomó el diccionario Oxford y buscó todos los adjetivos que pudo encontrar de naturaleza negativa y los aplicó a Dios. Así que esto es lo que dice. El Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable de toda la ficción. Así que automáticamente, él retrata el carácter de Dios y pone toda la doctrina de la Biblia en la categoría de ficción. Y luego dice, es celoso y orgulloso de ello, un mezquino, injusto e implacable fanático del control, un vengativo sanguinario limpiador étnico, un misógino homofóbico racista infanticida genocida, pestilente megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosamente malévolo matón. Me alegro de no haber tenido que pronunciar ninguno de esos. Bueno, no lo deja ahí, un poco más tarde va a la representación de Dios en el Nuevo Testamento, y dice, es injusto atacar a un blanco tan fácil,
La hipótesis de Dios no debe permanecer o caer con su instanciación más antipática, Yahvé, ni su insípida cara opuesta cristiana, el gentil Jesús, manso y suave. Bueno, eso pone al Dios del Nuevo Testamento y al Dios del Antiguo Testamento en la misma categoría. Patético. Ahora consideraríamos esto una declaración altamente blasfema. Pero esto es lo que él honestamente cree. Y la pregunta es, ¿por qué lo cree? Eso es lo principal. Sí. ¿Y por qué yo lo creía, cuando yo era un ateo y un evolucionista, y también en la universidad enseñando las mismas cosas que Dawkins defiende? ¿Por qué yo creía eso también? Así que tenemos que cavar un poco más profundo, y averiguar por qué él cree eso, y por qué yo lo creía. Continúa, después de citar a una señora católica, que había sido traumatizada por la enseñanza católica sobre el infierno, él escribe, me conmovió su carta, y reprimiendo un momentáneo e innoble pesar, de que no hay infierno al que esas monjas puedan ir, le contesté que confiara en su razón, como un gran regalo que ella a diferencia de personas menos afortunadas obviamente poseía. Así que una señora le escribió que había sido traumatizada por la doctrina del infierno, que fue enseñada por las monjas, porque en las escuelas las monjas dan la instrucción religiosa, y es exactamente por eso que era atea, y pensaba que Dios era un abusivo, un tirano tiránico, y aplicaba todos los adjetivos que él usaba también. Sí, porque recuerdo que en su testimonio, las monjas decían eso de tu madre fallecida. Ahora, tengo buenas noticias para Dawkins, no tiene que preocuparse por eso, porque la Biblia no dice nada sobre el infierno, de lo cual las iglesias hablan de todos modos, así que está en algún lugar en el camino equivocado. Ahora la doctrina que él ataca aquí y que le da esta impresión de Dios, es obviamente una falsa doctrina. Cuando lees la Biblia, no encuentras esta doctrina. Usted puede leer mal la Biblia y asumir esta doctrina, pero un estudio profundo le mostrará que no hay tal cosa como un infierno siempre ardiente. Los malvados se consumirán. Eso es todo, se convierten en ceniza. Serán cenizas bajo sus pies, no habrá más. Es parte del vino de Babilonia, y llegaremos a eso. Correcto, ahora la pregunta es, si el malvado se consumirá, entonces es Dios genocida, quiere deshacerse de un cierto grupo de personas. Y si es así, ¿por qué? Entonces Richard, déjame decirte que tu enojo es justificado, pero está mal dirigido. Él está enojado con la doctrina de la Iglesia, no con la doctrina de la Biblia. Además, Dawkins no tiene buenas palabras para los predicadores protestantes de la época, citando a la mayoría de los megapredicadores con su teología del dominio, que defienden un modelo reconstruccionista que aboga abiertamente por una teocracia cristiana americana. Ahora eso es muy interesante, particularmente en los tiempos que estamos viviendo, porque esto es exactamente lo que están haciendo. Y aquí es donde está terminando. Y aquí es donde se dirige, y él se opone rotundamente a ello. Ahora creo en la Biblia, y me opongo rotundamente a ello. Exactamente, así que si lo pones en el contexto correcto, y entiendes al personaje, entonces puedes poner la ira hacia donde se supone que debe estar. ¿A dónde pertenece la ira? ¿Pertenece a los pies del Dios de la Biblia? ¿O pertenece a los que parecen querer representarlo, las iglesias? Sí. Así que quieren una teocracia cristiana para América, donde impongan sus doctrinas. Y la pregunta ¿es bíblico lo que quieren imponer?
Algo de eso podría ser. Siempre lo será, porque el 99% será bueno. Sí. Ese 1% es veneno. Ajá. Y entonces usted tendrá un problema, porque entonces usted tendrá que elegir entre su comprensión y la interpretación en la Biblia, por lo que éste debe sentar las bases en cuanto a por qué la gente se han vuelto contra Dios. También han logrado ridiculizar la Biblia, de modo que se convierte en irrelevante, por lo que significa un estudio muy profundo, para discernir realmente de lo que se trata el conflicto. Pero muy definitivamente el carácter de Dios Está siendo atacado. bajo ataque. La representación del carácter de Dios en el mundo es horrible. Así que la pregunta es, ¿es Dios amor? Con todo lo que ello implica. Ahora Martin, yo estaba caminando en el camino aquí esta mañana y me detuve en el arbusto con las flores más pequeñas en él, muy modesto, y se me ocurrió echar un vistazo más de cerca a los detalles y la magnificencia absoluta que se construye en esa pequeña flor, que nadie da una segunda mirada. Y pasas de largo. Y mire el detalle, y pensé, ¿qué clase de creador crearía algo tan sublime? Sí, si ahora tomas esa misma flor, y le pones una lupa o incluso un microscopio, entonces se vuelve aún más. Las profundidades se vuelven insondables. De todos modos, leemos en Primera de Juan 4 versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. Esa es una declaración profunda, así que si no tienes amor en ti, entonces no conoces a Dios. Entonces si dices que Dios no es amor, entonces obviamente no estás entendiendo quién es Él. Y entonces tenemos que mirar los varios aspectos del amor, porque, ¿qué es lo que la gente considera amor hoy en día? A menudo no es amor sino pasión, y cuando se pone a prueba se desmorona. Por eso tenemos tantas relaciones desastrosas en el mundo de hoy. Y cada vez son peores y peores. Y entonces la Biblia dice, definitivamente, Dios es amor. Así que solo puedes amar, si eres controlado por el poder de Dios. Obviamente, si la Biblia dice que Dios es amor, debemos entender lo que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios actúa de la manera que actúa? ¿Por qué a veces se presenta como un severo maestro de tareas? ¿Por qué se presenta como un destructor? ¿O qué tiene eso que ver con el amor? Tenemos que ser muy cuidadosos. Como nos fijamos en esa cuestión, ahora el versículo 16 dice, y hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que habita en el amor habita en Dios, y Dios en él. Así que, si tienes verdadero amor, entonces debes tener una asociación con Dios, de otra manera tienes una apariencia de amor, o un falso concepto de amor. Eso le da un nuevo significado a cuando eres un representante de Dios y su carácter. Si tienes una idea equivocada de Dios y su carácter, entonces puedes estar representando una imagen equivocada. Muy bien, ahora Martin, he estado mirando los debates presidenciales. Y cuando miro a estas personas que están debatiendo entre sí, no se dan la oportunidad de hablar. Hay una constante interrupción y gritándose unos a otros. Hay un caos total en lo que a eso se refiere. Y los que se supone que trabajan con eso, aparentemente están de tu lado, porque todos están en el mismo partido, se convierten en enemigos mortales. Dentro de eso, no hay unidad. No hay. Justo después de las elecciones, entonces se supone que hay unidad en estas personas. Miras este caos y te dices a ti mismo, vale, tienen realmente un concepto de Dios y lo que significa amar. ¿Y cómo se ama?
¿Sería un amor filial? Es amor de asociación, que es el amor ágape. Quiero decir, hemos hablado de eso muchas veces. Debe ser otro centro. Así que no es egoísta, todo esto. Ahora cuando tienes estos debates presidenciales, ¿estás preocupado por el bienestar del partido opuesto o lo estás enfocando desde una perspectiva egoísta? ¿Y cuántas veces se vuelven personales y ni siquiera atacan las situaciones? He oído que llaman a Donald Trump, Donald Duck ahora, porque está eludiendo y esquivando los problemas. De todos modos, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Dios es amor? Obviamente es amor ágape desinteresado. Muy bien, así que la Biblia es muy clara que si usted tiene la comprensión correcta de amor, y usted ejerce la comprensión correcta de amor, entonces usted debe tener una asociación con Dios, que es la fuente de ese amor. Primera de Juan 2 versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente es el amor de Dios perfeccionado. Por lo tanto sabemos que estamos en él. Así que aquí está un pequeño texto de prueba para nosotros, como se sabe, así que tienes que mantener la palabra. Eso es. ¿Y cuál es la palabra? ¿Y cuál es la palabra? Esta es la palabra. Tienes que estar en armonía con esta palabra. Y ahora, Martin, ¿cuántas personas o incluso cuántas iglesias están en armonía con esta palabra? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, No hay luz en ellos. bien, y si no tienen luz tampoco tienen amor. No, porque la luz y el amor. Así que la antigua animosidad que existía entre Caín y Abel todavía existe hoy en día, y Caín hará todo lo posible para matar a Abel. ¿Por qué? Porque Abel cumplió la palabra, y Caín no, y eso significa enemistad. Enemistad, y la enemistad en realidad es hacia Dios, pero se desquita contigo. Bueno, no pueden llegar a él, llegar a lo más cercano posible, es representativo. Muy bien, eso es lo que dice la Biblia. Ahora nos preguntamos, ¿es Dios amor? Cuando nos fijamos en las representaciones en el Antiguo Testamento y lo miramos con las gafas que Dawkins tiene puestas, bueno, entonces él es un matón. Tirano incluso. Sí. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento. Estamos hablando del Dios que no cambia. Ahora Dawkins separó los dos. Dijo que el uno es en realidad el blando patético. Y es una representación diferente del mismo malvado que había en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo que Jesús tenía que decir a los fariseos. Pero, ay de vosotros, fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda clase de hierbas, y pasáis por alto el juicio y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Martín, hay algunos pensamientos muy profundos allí. Ahora recuerde que los fariseos eran una representación de la Iglesia de Dios, ¿no es así? Sí, eran los representantes, en realidad estaban allí para retratar el carácter de Dios al mundo. Correcto, así que lo que los fariseos hicieron, y lo que enseñaron, y cómo guiaron a la gente, fue una exposición del carácter de Dios. Pero ellos dejaron fuera dos cosas, el juicio y el amor de Dios. Ellos tenían mucho amor por sí mismos. Gracias a Dios yo no soy como ese. Así que ellos se elevaron a sí mismos, y se apropiaron de todas las bendiciones para ellos mismos y todas las maldiciones para los otros. ¿Es eso amor? No. Eso es egoísmo. Exactamente, debería ser al revés. Deberían querer llevar todas las cosas buenas a los demás. Muy bien, Martin, ¿me estás diciendo que ellos distorsionaron el amor de Dios? Definitivamente. ¿No quería Dios que fueran una luz para los gentiles? ¿No lo decía una y otra vez? ¿Cómo trataban a los gentiles? Los trataron como leprosos. ¿Cómo trataron a los samaritanos? Sí, terrible. Quiero decir, ni siquiera querían mirarlos,
ni hablar con ellos. La Biblia dice que cuando aún éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Eso es amor. Amar a los no queridos. Y creo que Dios en su sabiduría nos envía muchos no queridos y pone a muchos de ellos en la iglesia. Y eso es una prueba. Vamos a ser como los fariseos. Vamos a tomar en cuenta todo el trasfondo de este individuo que es tan poco amado. Pasar por alto todos los rasgos de carácter objetables y tratar de llegar a la persona que en realidad puede llegar a convertirse una vez expuesto al amor de Dios. Si consideramos la época de Jesús, ¿por qué los fariseos se opusieron tan fuertemente a él? Porque estaba trayendo a todos esos personajes a la iglesia. Él estaba tomando a los no amados y transformándolos en amados. Y no podían soportarlo. No podían soportarlo, porque no tomó a los educados, elegantes, bien vestidos fariseos. No, los reprendió. Así que había dos cosas que ignoraban: juicio, justicia. ¿Eran justos en su evaluación en cuanto a quién se salvaría y quién no se salvaría? No. ¿Usaron la medida correcta? No. Usaron su propia medida, no la medida de Dios. Diseñaron su propia medida, así que distorsionaron lo que las escrituras realmente decían. ¿Hacen lo mismo las iglesias modernas? La gente moderna hace eso. Bien. Y por eso malinterpretaron el amor de Dios, y entonces Él dice esto: deberías haber hecho, y no deberías haber dejado lo otro sin hacer. Aún puedes pagar tu diezmo y puedes hacer lo que tengas que hacer, tus rituales. Siempre y cuando no ignores el juicio. Si tienes juicio, entonces debes tener una norma de juicio. ¿No es así? Verás, juicio se ha convertido en una palabra negativa para la mayoría de la gente. De acuerdo, entonces si quieres tener un juicio, entonces axiomáticamente necesitas una ley. Porque no puedes ser un juez sin ley, porque ¿qué vas a juzgar? Tienes que juzgar por la ley y el amor de Dios. Por lo que estos parecen dos opuestos, ¿verdad? Ese es el problema. Pero ambos tienen que estar ahí. Muy bien, veamos lo que Dios dice de sí mismo. Éxodo 20 versículo 6. Él dice: mostrando misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo amas a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Pero por qué querrías guardar sus mandamientos? ¿Por miedo? Porque lo amas. No, así que no guardas sus mandamientos por miedo, sino que guardas sus mandamientos porque lo amas. Ahora, ¿por qué amarías a alguien? ¿Amarías a los que no son queridos? ¿Los amarías? Dios lo haría. Sí. Él amó a los no queridos. ¿Por qué los amarías? ¿Por qué los amarías? Necesitas entenderlo. Porque te preocupas por ellos, porque puedes entenderlos a todos. Si quieres amarlo, necesitas estar de acuerdo con Él. Dios ama a aquellos que no están de acuerdo con Él. Que no están de acuerdo también. Estoy seguro de que ama a Dawkins. Por supuesto. ¿Murió por él? Él murió por él también. Muy bien, entonces él amó a Dawkins, y él me amó a mí. Y entonces él me mostró su carácter en la Biblia. Y yo leí ese carácter con nuevos lentes. Lentes totalmente nuevos, y obtuve lo opuesto a lo que obtuve antes. Y así aprendí que puedes amar a Dios. Pero para manifestar ese amor, tienes que guardar sus mandamientos. Eso es, hay un trabajo que hacer también. No es solo un pensamiento, es una acción también. Martín, si amas a Dios y lo manifiestas guardando sus mandamientos, entonces los mandamientos deben ser un reflejo del amor. Cierto, debe ser un mandamiento de amor, no se puede separar, no se puede, porque la cuestión es la misericordia. Es también una representación del amor. Muy bien. ¿Ahora los mandamientos es una ley? Sí.
Muy bien, entonces puede ser una norma de juicio. Sí. Entonces juicio y mandamientos no pueden ser separados. No. De acuerdo. Pero si quieres justificarte, a todos nos gustaría ser justificados. Declarados justos. Declarados justos, entonces puede ser algo positivo, si estás del lado correcto. Muy bien, Deuteronomio 7 versículo 9. Conoce, pues, que el Señor tu Dios, Él es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Básicamente está diciendo para siempre. Bien, entonces Martin, Él es un Dios justo, Él es un Dios fiel, Él cumple sus promesas, Él cumple su pacto. Ahora pacto es un documento de acuerdo, es un documento legal. Entre dos partes. Dos partes, así que en realidad es parte de una ley. Y Él la cumple, y la cumple con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, los mandamientos, el pacto, el acuerdo tienen que ser una unidad. No puede separarlos. Y Él cumple su parte. Del trato, bueno, eso es lo que Él afirma. Muy bien, así que hemos descubierto cuál es el problema con la iglesia. En el tiempo de Jesús, ellos tenían todos los rituales, ellos tenían un entendimiento equivocado. Ellos descuidaron el juicio y el amor de Dios. Y el amor de Dios incluye amar a los que no son queridos. Pero no excluye el juicio. No. Por lo tanto, el que no es querido debe entrar en armonía con su amor, y por lo tanto eso debe ser demostrado en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Es eso lo que enseña? Es exactamente lo que enseña. Bien, Deuteronomio 30 versículo 16. Y yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. Martín, si alguien se te acerca y te dice te ordeno que me ames, ¿va a funcionar? No. No va a funcionar. De hecho, va a ser exactamente lo contrario. Vas a rebelarte inmediatamente. ¿Qué? No me digas qué hacer. Yo no voy a hacer eso. Ven a buscar a otro tonto. Pero en cuanto a mí, yo no voy a jugar ese juego. ¿Está bien? Así que te mando hoy a amar al Señor tu Dios, a caminar en sus caminos, y guardar sus mandamientos, y sus estatutos y sus juicios, para que puedas vivir y multiplicarte. Es un punto muy importante. Guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos es necesario para vivir y multiplicarse. Sí, para vivir feliz, para tener libertad. Bien, entonces la vida está asociada con guardar los mandamientos. Y luego dice, te ordeno que ames a Dios. Te ordeno que me ames. Te ordeno que me ames, Martín. No va a funcionar. No. Debes entender, debes tener este sentimiento de que hay algo más en ello. De acuerdo, veámoslo desde otro ángulo. Digamos que lo pone todo sobre la mesa. Dice esto es lo que quiero. Y voy a mostrártelo con gran grandeza. De hecho voy a ir a la cima de una montaña. Voy a hacer que la montaña tiemble y suene. Voy a escribirlo en piedra. Y lo voy a escribir con mi propio dedo. Y te lo voy a dar a ti. Y quiero que hables de ello cuando te levantes. Y quiero que hables de ello con tus hijos. Y quiero que hables de ello cuando te vayas a la cama. Y quiero que lo estudies. Y te lo da. Y te haces la pregunta. ¿Por qué tengo que hacer esto? Una vez que lo has estudiado, en realidad estás estudiando el carácter de Dios, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, entonces porque Dios te ordena no matar a tu prójimo. Por tu propio bien y por el bien de tu prójimo.
Bien, entonces también le ordena al prójimo que no te mate. Exactamente. En otras palabras, para vivir, debes dejar vivir. Eso es. ¿Por qué te ordenaría no robar los bienes de tu prójimo? Tal vez sea por tu bien y el de tu prójimo. Porque ¿cómo te sentirías si tu prójimo te roba tus bienes? ¿Por qué te ordenaría que dejaras en paz a la mujer de tu prójimo? Muy bien. Así él puede dejar a tu esposa en paz. ¿No se te pondrían los pelos de punta si le hiciera algo a tu mujer? No creo que necesite mi pelo. Muy bien, si lo estudias, te darás cuenta de que estas leyes son justas, no son gravosas. A menos que quieras ser un criminal, entonces son gravosas. Si miro este versículo que acabas de leer, si le das vueltas y haces una pregunta, si quieres que Dios te bendiga, si quieres tener una vida feliz, ¿qué debes hacer? Entonces Él te ordena guardar los estatutos. Muy bien, entonces estudiando sus requerimientos, puedes tener una idea de su carácter, ¿es correcto? Definitivamente. Bien, entonces cuando Él te dice, quiero que me ames, en realidad te está diciendo que estudies mis requerimientos y veas si puedes vivir con ellos. Sí. Si usted dice no, no quiero vivir con ellos, entonces hágase la siguiente pregunta, ¿quiero vivir sin ellos? Sí. ¿Quiero vivir con una consecuencia? Sí, porque si vivo sin ellas, eso significa que le doy rienda suelta a mi vecino, para que venga y se meta con mi esposa, con mis bienes, para que me mienta, para que me robe, para que deshonre mi nombre, todas esas cosas. Ahora si eso se aplica a la humanidad, ¿no se aplicaría a Dios quien hizo las reglas en primer lugar? Definitivamente. Muy bien, ¿por qué querrías otro Dios si no hay otro Dios? Bien, creo que podemos establecer que si quieres seguir este mandamiento, amar a Dios, entonces necesitas entender sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, porque son condicionales para tu vida y para tu prosperidad. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que simplemente tiene una simple declaración de hecho, haz esto y serás feliz. Eso es exactamente lo que es. Si por ejemplo toda la congregación estuviera parada allí, y me preguntara qué debemos hacer para estar en el favor de Dios, entonces Él puede responder, yo les ordeno que guarden sus mandamientos, que permanezcan en sus estatutos, eso es todo. No te obliga, pero hay consecuencias, si no lo haces. Salmo 119, 127. Por eso amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Martín, cuando amas sus mandamientos, entonces axiomáticamente lo amas. Exactamente. Y si esa es tu actitud, entonces no será una carga, nunca es algo pesado. ¿Qué importancia tienen los mandamientos? Bueno, es la vida y la muerte. Muy bien. Así que la mayor exhibición del poder y la grandeza de Dios fue en el Sinaí, donde la ley fue presentada y dada y escrita en piedra, lo que significa que es inamovible. Yo soy el Señor, no cambio. Así que creo que podemos establecer que si amas los mandamientos, porque los has estudiado, y no los estás estudiando desde un punto de vista egoísta, los estás estudiando desde un punto de vista benevolente, tanto en el dar como en el recibir. Entonces automáticamente amarás a Dios. Sabes, en esa montaña, cuando fue dado, es realmente un regalo que Dios dio. Sí. Muy bien. Profundicemos un poco más. Daniel. Esta es la oración de Daniel, en el capítulo 9, versículo 4. Y oré al Señor mi Dios, e hice mi confesión y dije, oh Señor el grande y temible Dios, guardando el pacto y la misericordia para con los que le aman y para con los que guardan sus mandamientos.
Es un estribillo que se repite una y otra vez en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Se puede ignorar? No. Es el tema central. Es un tema central. De acuerdo. Entonces Él guarda la alianza, es un Dios misericordioso, y para recibir toda esta misericordia, debes amarlo. Pero para amarlo, para manifestar ese amor, tienes que guardar los mandamientos. En otras palabras, tienes que estar en armonía con su voluntad. Yo reto a cualquiera en el mundo a que vaya y mire los 10 mandamientos y me muestre donde son irrazonables. La gente lo intentará, especialmente los 4 primeros. Pero eso pertenece a Dios. Eso pertenece a Dios. Así que empieza con los últimos 6, y mira, esta es tu relación que tienes que tener con tu prójimo. Por lo tanto, ¿cuál debe ser tu relación con Dios? Debes mostrarle respeto, y no debes tener otros amantes, porque son falsos. Muy bien, entonces saltando al Nuevo Testamento, Juan 14 versículo 15, si me amas guarda mis mandamientos. ¿Hay algún cambio entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Podemos honestamente y fielmente registrar que Dios no ha cambiado con respecto a sus mandamientos? Definitivamente, 100%. No hay cambio, ya sea que salga de la boca de Jesús, como en este caso, si me amas guarda mis mandamientos, o de la boca de Yahvé, no hay diferencia. No hay diferencia, el mismo Dios. De acuerdo, solo asegúrate de que el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, así que si no guardas los mandamientos, no amas a Dios. Eso es. Y no es el Dios egoísta que dice esto. Es solo un hecho. Es así. Las consecuencias te lo demuestran. Muy bien, entonces en otras palabras los mandamientos dicen, vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ese es el mandamiento, eso es amor por tu prójimo. Y lo mismo se aplica al amor por Dios, haz lo que dice en los primeros 4 mandamientos, y estarás mostrando que amas a Dios. Mostrarás que estás de acuerdo en que solo hay un Dios, no tendrás un ídolo, no blasfemarás su nombre, y querrás pasar tiempo con Él. Su tiempo, el que Él designe, y no el que otra persona designe. Así que no hay diferencia. Yo soy el Señor, no cambio, ¿se aplica? Sí. Juan 15 versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que la representación de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús, está diciendo que no ha cambiado ni un ápice del Dios del Antiguo Testamento. Que los requisitos eran de Dios del Antiguo Testamento se mantuvieron por Jesús, y por lo tanto se requiere lo mismo de ti. Eso es, Él lo hizo, y mostró cuáles son las consecuencias. Que tienes que amar a Dios, y tú debes hacer lo mismo. Tú debes hacer lo mismo, así que si guardas los mandamientos, entonces permanecerás en su amor, en otras palabras permanecerás allí, y Él nos dio un ejemplo. Los requisitos del Antiguo Testamento fueron cumplidos por mí, por lo tanto quiero que tú los cumplas también. Yo no vine a quitártelos para hacértelo más fácil ahora. Vine a mostrarte que el Antiguo Testamento se mantiene, y se puede hacer. ¿Es irrazonable de su parte pedir esto? Para nada. Vamos a Primera de Juan 5 versículo 3, porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No. Por lo tanto, ¿es irrazonable de su parte pedir esto? Son los mandamientos del amor. ¿Cómo puede ser gravoso? Pero Tomás de Aquino dice que es razonable que obtengan para sí los bienes de otros para satisfacer sus necesidades. Vemos muy a menudo en donde vivimos, sí. Es una religión enferma la que dice algo así, porque es totalmente contrario a la palabra de Dios.
Y sin embargo estos llamados santos son los que nos dan la ley natural, en la que se basa toda la ley moderna. Sí, es increíble, hemos hablado de esto muchas veces. Quitan 10 leyes y tienen que tener que escribir miles. Y no cumplen ninguna. Y no las cumplen y ni siquiera pueden mantener a nadie a salvo. Muy bien, lo que está pasando en el mundo hoy en día, en las ciudades es un caos total. La policía ha sido expulsada. Ya no la necesitamos porque hacer lo que te gusta se ha convertido en la ley, y que tienes un caos total. ¿La gente está contenta con ello? No. Y la pregunta es, Martin, una vez que sean tan infelices que no puedan soportarlo más, que es donde básicamente están ahora, ¿van a hacer leyes draconianas y Dios tendrá la culpa? Sí, sin duda. ¿Y harán sus leyes o harán las leyes de Dios? Harán sus leyes, harán algunas de las leyes de Dios, pero luego tendrán sus propias leyes. Desarrollarán su propia interpretación. Sí. De acuerdo, Martin, hemos establecido. Si puedes imaginar una ciudad en el mundo entero que guarde los 10 mandamientos, ¿no querría todo el mundo ir a vivir allí? Sería maravilloso. Será el cielo, porque el cielo estará donde todos los mandamientos sean guardados. Muy bien, Martín. Esto es lo esencial. Si quieres entender el amor de Dios, tienes que entender su ley. Y una vez que hayas comprendido que la ley retrata el amor, y que amas la ley por encima del oro fino, porque si todo el mundo la cumple estás a salvo de la interferencia de tu vecino, entonces Martín, entonces amarás a Dios automáticamente. Acabo de tener un pensamiento, así que si alguien te dice, no prediques los mandamientos, predica el amor de Dios. Eso es un nombre inapropiado, es un oxímoron, porque no puedes hacer lo uno sin lo otro. Eso es. Bien, ya hemos mostrado esto 100 veces, pero lo mostraremos 101 veces, tal vez 102. Hasta que la gente finalmente lo entienda, así que si miras el carácter de Dios y el carácter de la ley y lo buscas en la Biblia, verás que dice que el carácter de Dios es justo. Romanos 3 versículo 26. Y dirá que la ley es justa. Romanos 7 versículo 2. Y así puedes seguir. Dios es verdad, la ley es verdad. Dios es puro, la ley es pura. Dios es luz, la ley es luz. Dios es fiel, la ley es fiel. Dios es bueno, la ley es buena. Dios es espiritual, la ley es espiritual. Dios es santo, la ley es santa. Dios es verdad, la ley es verdad. Dios es vida, la ley es vida. Dios es justo, la ley es justa. Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es para siempre, la ley es para siempre. Pero ahora, Martin, la ley no es una persona. Es un conjunto de reglas. Es un espejo. Sí. Es un espejo del carácter de Dios. Muy bien, entonces si te miras en el espejo y te enamoras de ti mismo, entonces si miras este espejo, te enamoras de Dios. Eso es. Porque eso es lo que retrata su imagen. Y si ese espejo te está mostrando cosas que no estás haciendo, entonces no estás en armonía con ese carácter. De acuerdo, entonces no puedes separar la ley del carácter de Dios. Ahora si amas la ley, estás enamorado de un libro, ¿no es mejor amar a la persona real? De acuerdo, si amas la ley automáticamente amas a Dios, no puedes separarlos. No, porque eso también se convierte en un problema. En teoría, si alguien no cumple la ley, todo el mundo es feliz, ¿no? Si alguien mata a tu hijo, tú estás perfectamente feliz, porque alguien finalmente mató a tu hijo. Eso es ridículo. Te vas a levantar en protesta, vas a gritar por justicia. Necesitamos discutir esto en detalle en el futuro. Así que si alguien transgrede la ley, todo el mundo se levanta para protestar, pero nadie quiere cumplir la ley. Entonces, ¿cómo funciona eso? Martin, ¿qué tal si eliminamos la ley por completo? No. Jesús eliminó la ley. Pero él solo dijo guárdenlo, como pudo haberlo quitado si dice guárdenlo, eso es un error. Así que Martín, vamos a ver el otro aspecto, la deidad iracunda,
La ira de Dios. Romanos 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora acabamos de leer que Dios es justo y que la ley es justa, correcto, la justicia es retratado en la ley y la justicia es el carácter de Dios, y la ira de Dios es contra la injusticia. Así que será contra la injusticia. Eso es contra la injusticia. De acuerdo, ahora Martin, si alguien viene y apalea a tu hijo hasta matarlo, ¿te vas a enfadar? Sí, seguro. ¿Vas a estar iracundo? Sí. ¿Vas a querer hacer algo al respecto o que se haga algo al respecto? ¿Quieres que se haga justicia? Que se vengue a la persona que lo hizo. Entonces, ¿por qué quieres gritarle a Dios si Él tiene los mismos sentimientos? Eso es muy bueno. Entonces, señor Dawkins, si Dios es un Dios de justicia, y Dios quiere mantener la rectitud, ¿por qué gritas? ¿Por qué le dais todo tipo de nombres y connotaciones negativas? Si Él va a defender la justicia, entonces usted debe decir, gracias a Dios hay alguien por lo menos, que está tratando de mantener la cordura en este mundo. Deuteronomio capítulo 3 versículo 1. Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Ag rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y luego el versículo 3 dice, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Ag rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. ¿Fue un Dios genocida? ¿Quién dio la orden de destruir completamente a Ag y todo lo que le pertenecía para acabar con todos? Así que ahora este es un Dios vengativo iracundo. Este es un Dios vengativo, horrible, iracundo, genocida. Podrías verlo así. Pero podrías hacerte la pregunta, ¿por qué un Dios que dice que es amor daría una orden como esa? ¿Es posible que la nación entera haya pasado el punto de no retorno? Sí. No hay retorno de donde han ido. Así que no pueden volver. Sí, ya han pasado ese punto, donde estaba la misericordia de Dios. Ellos se volvieron tan malvados, y tan asesinos, y tan perversos, que eran una maldición para la humanidad. Y la única solución era removerlos, o de otra manera toda la humanidad eventualmente se contaminaría. Martin, si el mal en el mundo se permitiera ir sin control, ¿no se volvería malvado eventualmente el mundo entero? Hay muestras de que esto está ocurriendo en lugares donde han dejado a la gente seguir adelante y no aplican la ley. ¿Qué pasó? Es realmente un caos. Aquí hay otro punto, Martin. En esta representación aquí en el Antiguo Testamento, Dios estaba promulgando una teocracia. Era un teatro. Sí. Era un escenario. Era algo que las naciones debían presenciar. Como una telenovela, enciendes la televisión y miras el siguiente episodio. Aquí hay una representación de lo que Dios requiere. Requiere obediencia absoluta a sus mandamientos. Porque cualquier transgresión de los mandamientos significa dolor para alguien, y Él quiere que no haya dolor, no más lágrimas, no más dolor. Eso significa que no haya transgresión, porque cualquier transgresión va a causar dolor. Si alguien va a matar algo que te pertenece, vas a tener dolor. Así que nadie puede matar, ¿cierto? Nadie puede robar, nadie puede mentir. Solo deben ser verdad. Entonces no habrá dolor. Así que aquí había una promulgación. Y lo promulgó no solo con las naciones de alrededor, los más malvados de ellos, sino incluso entre su propio pueblo. Porque no hay sombra de cambio con él. Lo que se aplica a uno se aplica a otro, se aplica a todos. No cambia. Correcto, pero aquí él tenía un pueblo profeso que dijo, todo lo que has mandado haremos.
Por supuesto no lo hicieron, pero sin embargo profesaron. Sí, ¿No es esa la iglesia? esa es la iglesia. Se supone que la iglesia debería profesar todo lo que has dicho, lo haremos, porque usted lo cree, está convencido de ello, no significa que usted no tropezará y caerá. Y no significa que las personas en la iglesia hagan eso, pero la iglesia tiene que reconocer, esto es lo que haremos. Bien, fue Dios justo, entonces si lo vemos desde ese punto. Sí, Donde estas personas estaban sacrificando a sus propios hijos, donde estaban torturando a la gente sin descanso, donde estaban rompiendo cada mandamiento de la manera más horrenda, e incluso llevando eso a sus sistemas religiosos, que Dios dijo que este sistema es tan corrupto y tan malvado que necesita ser erradicado, porque esto nunca se permitirá que exista en mi futuro cielo. exacto. Esto fue un retrato de lo que hay que hacer, porque esto es lo mismo que se hará para tener un cielo sin desdén. Muy bien, hagamos otra pregunta. ¿Exigió la justicia la ejecución de Og? Sí, Y todo lo que pertenece, porque todo se había corrompido. Muy bien, miremoslo de esa manera, y volvamos atrás, y miremos el pacto con Abraham. Génesis 15 desde el versículo 13. Y le dijo a Abraham: ahora de seguro que tu descendencia será extranjera en la tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. Eso es un tipo. Estamos realmente en una tierra de esclavitud. sí, estamos en una tierra de esclavitud. Muy bien, y Dios lo está permitiendo. Y la situación, se supone que nos acerque a Él, y por lo tanto cambiar nuestros caracteres a la similitud de la suya. Por lo que eran extranjeros, y somos extranjeros en este mundo. Y que los afligirán 400 años. Eso es un tipo. Y también esa nación a la que servirán juzgaré, y después saldrán con gran riqueza. Esa es una promesa. Esa es una promesa de liberación. ¿Tenemos una promesa de liberación? Sí, Así que esto es un tipo. E irás a tus padres en paz, serás enterrado en una buena vejez. No verás la redención. Morirás. Pero en la cuarta generación ellos vendrán aquí de nuevo, porque la iniquidad de los amorreos no está completa todavía. Así que Dios no sacó a esa nación de Egipto, bajo su control, bajo su poder, y los usó como un ejemplo para el mundo, de lo que les pasará a aquellos que rechazan su ley. Y dice, que no les va a permitir que aniquilen a esas naciones, cuya tierra iban a ocupar, los cananeos, que eran los más malvados de todos los pueblos del planeta, los más perversos. Porque la iniquidad aún no estaba completa, ¿cuánto tiempo les permitieron? 400 años. 400 años es mucho sufrimiento. Imagínese una ciudad en el mundo de hoy que no tiene leyes, que se le permite seguir adelante durante 400 años. Tenemos este interesante debate en los Estados Unidos en este momento, ciudades sin ley, en contraposición a las ciudades con ley. Interesante. Por eso lo menciono, para que puedan ver hacia dónde se dirige. Será hacia Dios, pero tendrá un aguijón. Muy bien, ahora Martin, si una ciudad realmente se vuelve malvada, Dios tendría el derecho de eliminarla, como Sodoma y Gomorra. Estaba pensando en eso hace un momento. Si tomas el versículo anterior que leímos, acerca de ellos que a Gibasán, es similar a cuando Dios le dijo a Lot que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dijo que no, pero ¿qué pasa si hay gente? Así que ese es el primer pensamiento que surge cuando lees esa sección de Og. ¿No había gente que todavía podría haber cambiado? Muy bien, aplicó Dios esa discusión que tienes ahora con Abraham cuando se trató de Sodoma. Exactamente. No dijo el que sí había 50 y se redujo a que sí había 10, y al final, ¿cuántos salieron?
3. 3. Así que es lo mismo. Cuando Dios es misericordioso durante 400 años, ¿crees, cuando se acaba, que Él sabe que no hay nadie más que no se pueda salvar? Muy bien, tiene derecho a actuar así, ¿no es el Creador? Sí. Está bien, déjame hacerte otra pregunta, ¿es un acto de amor y misericordia eliminarlos? Sí. Exactamente correcto. ¿Y si fueran a matar a cada uno de ustedes? ¿No es eso lo que hace la policía hoy en día o los militares? ¿No se atribuyen el derecho de erradicar a alguien que es tan peligroso que va a matar a todo el mundo a su alrededor? Tienes que hacerlo. Ahora bien, si eso es perfectamente aceptable en los tiempos en que vivimos, cuanto más, en el juicio de Dios, cuán misericordioso fue 400 años. Pero ¿no es interesante justo lo que usted mencionó? Que hay mucha gente en la sociedad de hoy que no quieren que la policía tenga eso. Correcto, quieren vivir en la anarquía, entonces quieren ser como Sodoma. Muy bien, así, la ira de Dios hacia los sin ley. Sodoma, Gomorra. Usted puede ir a través de los amalecitas, cada vez que Dios dio la orden. Se acabó. Entonces debían ser erradicados. Ahora en el caso de otras naciones, como los filisteos, por ejemplo, ¿los erradicó a todos? No. No, no lo hizo. ¿Y cuando se trataba de los moabitas o cualquiera de ellos los erradicó a todos? No. Solo había algunos del modo que dijo erradicarlos a todos, se habían corrompido tanto que era necesario erradicarlos. Sí, como usted dijo antes, esto es un tipo de donde nos dirigimos. Si quieres ir al cielo, esto no puede existir. Como una amenaza a la iglesia. Y recuerda que era una teocracia. Era una promulgación de una realidad mayor. No estamos viviendo en una teocracia ahora, vamos a volver a una teocracia. Porque la teocracia que finalmente será implementada es la celestial. Pero no aquí en la tierra, esa será una falsa. Esa es la cuestión. Así que Dawkins, relájate. Hay otra pregunta que creo que la gente podría tener. ¿Qué pasa con la forma en que se deshicieron de estas naciones? Bueno, muy a menudo Dios mismo se deshizo de ellos, ni siquiera tuvieron que mover un dedo. Sí, pero también hay que recordar que a veces, las personas que tenían que hacer la erradicación, fue más allá de lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Correcto, cuando Dios erradica a alguien, es rápido. 185,000 personas estaban vivas en un momento y muertas al siguiente, el ejército sirio. O cuando luchaba en nombre del pueblo de Dios, los erradicaba, no como los asirios, que torturaban a la gente hasta la muerte, lentamente. Dios no es un tirano ni un monstruo, los erradicaba. Su pueblo pudo haber ido demasiado lejos en algunos casos, pero no Dios. Pero aún así el propósito original de Dios, querer erradicar eso, no estaba mal. Sí, en otras palabras, había un asesino en masa suelto, y tenía que ser erradicado antes de que destruyera a todo el mundo. Esa es la forma en que debemos verlo. Ahora la ira de Dios no es solo hacia los idólatras. Pero la ira de Dios es contra todo lo que es contrario a su voluntad definida. Por lo que nos fijamos en la ira hacia los idólatras, y nos fijamos en 1 de Samuel 15 versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. Hay un ejemplo, hay una orden directa de Dios, que Dawkins interpretaría como genocidio, donde dice, ve y destruye a los pecadores. Los amalecitas, ahora define a los amalecitas como pecadores, y el pecado es la transgresión de la ley, según Juan, por lo que eran transgresores de la ley de Dios, a la enésima potencia. Y ellos tenían que ser consumidos, así que había un mandato, aniquilen a los amalecitas, ellos son una maldición sobre la tierra, y ellos contaminarán y destruirán a la humanidad, deshazte de ellos, su espíritu es contagioso,
Y este mandato, para destruir a los amalecitas fue dado al rey Saúl. Primera de Samuel 15:20. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. En primer lugar, no destruyó todo. No, porque el rey sigue allí. Dios les dio un ejemplo, ni siquiera debían tomar sus bienes o sus animales, no debían enriquecerse con los productos del mal. Solo deshacerse de todo, es como tomar una olla de oro y tirarla al mar. Muy difícil para ellos hacerlo, porque preferían el dinero contaminado y sucio, que prescindir de él. Así que él trajo las ovejas porque no quería sacrificar sus propias ovejas, y era egoísta, y no mató al rey de Amalec, y es obvio que no los mató a todos, porque los remanentes amalecitas estaban todavía allí por mucho tiempo, así que no hizo lo que se le dijo que hiciera, tenía que deshacerse de todos ellos, y no lo hizo. Ahora veamos la muerte de Saúl. Segunda de Samuel 1:12. Él y su hijo murieron. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Así que finalmente Saúl fue vencido por sus enemigos, en este caso fueron los filisteos, contra los que lucharon. Y luego leemos en el versículo 13, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Ahora Saúl había caído, y no estaba muerto, pero había sido gravemente herido, y sabía que iba a morir, así que cayó sobre su propia espada, pero eso tampoco lo mató, así que entonces llamó a este otro chico, que resultó ser y resultó ser el hijo de un extranjero, un amalecita, y lo mató, le cortó la cabeza. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Así se ocupó de los amalecitas. Se ocupó de los amalecitas. Ahora, ¿cuál es la moraleja de la historia, Martin? La moraleja es que si no matas al amalecita, él te matará a ti. Va a volver y te va a cortar la cabeza. Muy bien, ahora la Biblia define a los amalecitas como pecadores. Transgresión de la ley. Así que reduzcámoslo a pecado. Y si no matas el pecado en tu vida, te va a matar. Tienes que matarlo. Tienes que morir a ti mismo. Así que esto es injusto. Lo que ha sucedido aquí, quiero decir que hizo el hombre, hizo lo que Saúl le pidió. Y si Saúl hubiera hecho lo que Dios le pidió, ese hombre no hubiera estado ahí. Ese hombre no hubiera estado allí, no, y probablemente no hubiera tenido la batalla con los filisteos y la hubiera perdido, todo hubiera resultado diferente, así que una pequeña desobediencia, y tienes consecuencias nefastas. Sí. Para toda la nación, porque no solo Saúl fue afectado, toda la nación fue afectada, miles y miles sufrieron como consecuencia. Así que Martin, la moraleja de la historia es: si Dios es un Dios de amor, entonces Dios es un Dios de justicia también. El estándar de justicia es la ley, y la ley define el pecado, y una vez que el pecado alcanza un punto de no retorno, entonces tiene que ser erradicado, junto con el que lo está realizando. ¿Es injusto o es justo? Es absolutamente justo. Muy bien, comparémoslo. Un asesino en masa anda suelto. Tiene un rifle de asalto. Está matando indiscriminadamente a la gente a diestra y siniestra. ¿Es justo que la policía acabe con él? Sí. ¿Es esto lo que Dios hizo? Sí. Esto es lo que Dios hizo, pero lo aplicó a toda una nación, que iba a destruir al resto de la humanidad, si se le permitía seguir existiendo. Ahora vamos a ver la ira de Dios hacia su propio pueblo,
Porque Dios es un Dios justo, no tiene dos medidas, no tiene dos estándares, y requiere que su iglesia, para ejercer la justicia y el amor de Dios, ¿no lo hemos visto? Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy interesante, que es también muy doloroso para muchos en el tiempo que estamos viviendo. Y esto viene del Salmo 78 versículo 27, y se refiere al tiempo cuando Dios permitió al pueblo comer carne que Él les había retenido en la forma de las codornices. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Por lo que este es el paralelismo hebreo. Sí, así que esto también está retratando la historia que ocurrió en el Éxodo. Correcto. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron, y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Y detengámonos ahí, este propio deseo que ellos tenían, ¿estaba en armonía con su voluntad para ellos? No. No. Porque Él proveía. Correcto, ahora el primero los proveyó. Bien, Él los proveyó una vez, porque ellos codiciaron, y no había ninguna reprimenda, y entonces Él trató de enseñarles una manera mejor, y ellos lo rechazaron, y ellos codiciaron otra vez, y esta vez había consecuencias. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. No habían cambiado, todavía codiciaban lo que no era para su propio bien. Ahora, Martin, si las escrituras son correctas, entonces ¿quién te diseñó? Dios. Y si Él te diseñó, Él sabrá qué es lo mejor para ti. Sí. Si soy un motor diésel, Él me va a decir que ponga combustible diésel, no gasolina. Bien, entonces como tu diseñador, Él te dice lo que es bueno para ti, pero tú le dices, no me importa. Me gusta la gasolina. Quiero hacer lo que quiero hacer. Me impulsará mi motor. Entonces Él dice, está bien, te daré una lección. Te daré lo que deseas, porque no estás alejado de tu lujuria, y veremos cuáles son las consecuencias. Así que terminas con cáncer, terminas con todo tipo de enfermedades, y le gritas a Dios por su trato injusto hacia ti. ¿Es así como funciona? Sí. Así que Dios en su sabiduría te da un plan, y te dice que esto es lo que necesitas. Esto es para lo que estás diseñado, y déjame decirte por qué. No habrá muerte en el cielo, nadie va a matar a la mascota de nadie. Porque esa persona se molestará mucho cuando mates a su mascota. Así que no habrá muerte. Así que por favor acostúmbrense, que he creado las plantas para su bienestar. Por lo que la dieta original del hombre era frutas, granos, nueces y semillas, y luego se añadieron las verduras. Y ahí es donde se supone que debe permanecer. No habrá muerte, el resto es perjudicial para usted. Yo no quiero que usted lo tenga, pero yo no soy ajeno a mi lujuria. Lo quiero. Está bien, te lo daré. ¿Es eso injusto de Dios? No. Así que si un niño insiste en hacer algo que es perjudicial para él, un padre a veces le permite ir lo suficientemente lejos para que sienta las consecuencias y tal vez aprenda una lección. Y entonces, mientras que la carne estaba todavía en la boca, la ira de Dios vino sobre ellos y mató a los más gordos de ellos, e hirió a los hombres elegidos de Israel. Así que aquí hubo una acción retributiva de Dios contra su propio pueblo. Ellos no escucharon. Había una teocracia. Ahora no estamos viviendo en una teocracia, por lo que Dios es de larga paciencia durante 400 años, y muchas generaciones, pero las consecuencias son horrendas. Y entonces, ¿qué dice? Por todo esto ellos pecaron todavía, y no creyeron en sus maravillosas obras. Esta es la condición de la humanidad, se llama la naturaleza caída, y Dios quiere restaurar esa naturaleza caída, y para que esa naturaleza caída sea restaurada debes estar en armonía con sus mandamientos.
y su voluntad. Ahora hay 10 estatutos morales, pero no niegan las leyes de la física y las leyes de la fisiología, por lo que ha dado leyes de salud también. Y tienen que ser obedecidas, y no porque Dios sea un tirano, sino porque es por tu propio bien y por tu bienestar. Porque es un Dios de amor. Y finalmente por el bienestar de todos a su alrededor. Había un predicador, su nombre era Richard O'Field. Él está muerto ahora, y lo conocí hace muchos años, y me senté en muchos de sus sermones. Él era un hombre dulce, me gustaba mucho, y él siempre daba un ejemplo. El nombre de su esposa era Betty. Y él decía: si yo transgredo las leyes de la salud, ¿quién sufre? Betty sufre, porque ella tiene que cuidar de mí, así que iba a traer esto en cada sermón. Quien sufre, es Betty la que sufre, sí, y así es como es. Si creamos esta carga, todos los demás a nuestro alrededor sufren. Así que parte de la naturaleza humana es querer seguir pecando. Así que Dios es tan justo con su propio pueblo como lo es con las naciones que lo rodean. Ese es un punto muy importante, y espero que la gente lo entienda, porque eso es lo que acabas de demostrar. No es que tenga favoritos y los otros sean enemigos todo el tiempo. Correcto. Salmo 78:38. Pero él, siendo lleno de compasión, perdonó su iniquidad, y no los destruyó. Si muchas veces apartó su ira, y no despertó toda su ira. ¿Y eso es verdad o es mentira? ¿Se aplicó a las naciones, no les dio 400 años? Sí. No perdonó, y no detuvo su ira. Lo mismo con su propia gente. Lo mismo con su propio pueblo, por lo que es su carácter. ¿Por qué tiene tan mala prensa Martin? Entonces, ¿qué requiere la Biblia de nosotros, a la luz de esto? Es vestirse de un nuevo yo. Colosenses 3 del versículo 1. Y si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se guarda la ley de Dios en el cielo? Sí, definitivamente. Porque los transgresores han sido removidos del cielo, como Satanás y su hueste siendo expulsados. Expulsados fueron. ¿Él es un transgresor de la ley? Sí. Sí, él era un asesino desde el principio, era un ladrón y un mentiroso, desde el principio, por lo que está rompiendo la ley de Dios. Él está fuera. Así que si usted pone sus afectos en las cosas de arriba, entonces usted debe vivir de acuerdo a las cosas de arriba. Eso es. ¿Tenemos un registro de eso? Sí. Sí, está en la Biblia. Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que es absolutamente esencial que la persona vieja en nosotros muera. Sí. Y también muy importante, no es por su cuenta. No. Está escondido en Cristo, en Dios. En Dios. Así que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en la gloria. Ahora gloria siempre se refiere al carácter de Dios. Muy importante. En otras palabras, el carácter que tienes que emular aquí en la tierra es el carácter de Dios, y como hemos visto, el carácter de Dios está retratado en sus mandamientos. Y eso le dará gloria. Eso le dará gloria a Él. Así que como logras eso, tienes que hacer morir lo terrenal. Así que si tu estómago te dice lo que anhela, dile que no, voy a darte lo que es bueno para ti. Voy a hacerlo tan sabroso que lo disfrutes. No tengo que ser un mártir en lo que a eso se refiere. Porque, obviamente, Dios creó para ser disfrutado, pero los detalles finales, el discernimiento del paladar, tiene que ser reentrenado, de la áspera música rock a la que estaba acostumbrado.
a las más finas melodías de la comida y sus aspectos más delicados. Y tienes que renunciar a la fornicación, deja en paz a la mujer de tu prójimo, vas a hacer daño a tu prójimo. La inmundicia. Cuando ves la televisión o enciendes algo desagradable, con lo que tus ojos se deleitan, la mente se contamina. Así que mantente alejado de la inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia, la codicia. Todos estos son idolatría. Así que Martin, Dios requiere un cambio. Cambia lo que escuchas, lo que miras, lo que haces, cómo hablas. Ahora no es interesante que si la gente practica todas estas cosas, todo el mundo está enojado con ellos, pero ellos no quieren hacerlo ellos mismos. Por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo que la ira de Dios se aplica a los hijos de desobediencia. Si están en el mundo o si están en la iglesia, Dios no va a hacer una diferencia. No, la norma son los mandamientos. Muy bien, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así que éramos hijos de la desobediencia, e hicimos todas esas cosas, y tendríamos que dejar de hacerlas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Martín, ¿luchas contra la ira? Sí. Bien, pero al menos eres honesto. Al menos con Dios se puede superar. Dios tiene ira justa. Nosotros a menudo tenemos ira injusta. Sí, ese es un problema, pero siempre, y lo diré de nuevo, si le pides a Dios, Dios, ayúdame con mi enojo, Él no va a quitar todo lo que causa enojo. No, te va a exponer especialmente a ello. Darte entrenamiento. Ira. Ahora la ira de Dios, como hemos visto, es templada con misericordia. Su iniquidad no es completa, les daré 400 años, entonces lo haré, entonces los borraré. Nuestra ira es a menudo destemplada con misericordia. Malicia, blasfemia, comunicación sucia de tu boca. He escuchado conversaciones a veces, y cada segunda palabra es una palabrota. Yo solía hablar así. Yo también lo hacía. ¿Lo hacías? Y ahora, te duelen los oídos cuando te sientas en una conversación así. Bien, entonces es posible que Dios te cambie. No mintáis el uno al otro, ya que os habéis despojado del viejo hombre con sus obras. Martín, ¿todas estas cosas, mentir, es parte de los 10 mandamientos? Sí. Comunicación inmunda de tu boca, es parte del 7º mandamiento. Blasfemia es parte de los mandamientos. Ira, enojo. No considera la Biblia a la ira y el enojo con el asesinato, así que es parte de los mandamientos. Entonces Martin, que te dice esto, entra en armonía con ¿qué? Con el carácter de Dios, y eso es guardar sus mandamientos. Bien, y haberos revestido del hombre nuevo que se renueva en el conocimiento a imagen del que lo creó. Entonces, ¿es Dios una deidad iracunda? ¿O es Dios un Dios justo? Un Dios misericordioso, con una norma muy distinta, y Él te dice que entres en armonía con ella. Eso es. Y si no lo haces, entonces eliges la muerte. Eliges la muerte, y hacerlo es por tu propio beneficio, por tu propio bien. Correcto, entonces si la sociedad celestial va a ser sin malicia, sin todas estas cosas, entonces todos los que las practican deben ser removidos. Y ellos no van a ser puestos en el infierno para quemarse para siempre, ellos se van a ir para siempre. Sí, es su propia elección. Dios no interfiere en la elección, Él te dice está bien, esto es lo mejor para ti, pero elige si quieres, pero si no lo haces, vas a tener que vivir con las consecuencias, o para el caso, no vivir. Bueno, ahora la Biblia llama a esta obra de Dios, de la ejecución de la justicia, lo llama una obra extraña.
Isaías 28:21, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim. Se enfurecerá como en el valle de Gibeón, que puede hacer su trabajo, su extraña obra, y llevar a cabo su acto, su extraño acto. En otras palabras, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Así que cuando Él ejerce esta ira, es con una lágrima en sus ojos, es un acto extraño, es contrario a su carácter. Creo que en Job dice algo similar, déjame ver, creo que es Job 31:30. Sí, es Job 31. Desde el versículo 1, y Job dice, hice un pacto con mis ojos. Es una forma muy bonita de decir, no voy a mirar nada malo o sucio. Voy a guardar las avenidas de mi mente. Hice un pacto con mis ojos, ¿por qué entonces debería pensar en una doncella? Ahí va la pornografía. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? En otras palabras, si transgredo, ¿cuáles serán las consecuencias? No habrá destrucción para los impíos y castigo extraño para los obradores de iniquidad. Es exactamente lo mismo, es un acto extraño. Aquí lo tienes en el libro de Job, lo tienes en Isaías, no es la voluntad de Dios destruir, es la voluntad de Dios hacer que la gente se dé cuenta que hay reglas y hay un estándar de justicia. Deuteronomio 31 versículo 12, reúne a la gente, hombres y mujeres, y niños, y tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que ¿quién se supone que deben participar en este mensaje? Todo el mundo. Cada uno, no hay nadie excluido. Para que oigan, y aprendan, y teman al Señor tu Dios, y guarden y pongan por obra todas las palabras de esta ley. La conclusión es un tema en toda la Biblia. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Es una elección? Sí. Hay una elección allí, correcto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad si la ira de Dios se derrama sobre ti? Tuya. Entonces, ¿quién es el tirano? Eres tú. Tú mismo. Tú eres el tirano, tú te lo has buscado. Si tomas un jardín y empiezas a disparar a gente inocente a tu alrededor, tú te lo has buscado, que te van a eliminar. ¿Es esta una deidad iracunda o es este un sensato legislador y ejecutor? Sí, definitivamente sensato. ¿Está dotado de misericordia? Sí. ¿Habrá mucha negociación para intentar que cambie de opinión? Sí. ¿Es el negociador entonces malvado? No. ¿Y si la negociación fracasa y te elimina, es el villano? No. ¿Quién es el villano? Tú mismo. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Puedes ver al negociación? Y él está llorando realmente, él está preguntando por qué. Escucha, baja esa pistola. Deja de matar a gente inocente. Empieza a hacer lo que es correcto. Por favor, no quiero matarte. En realidad no está matando, te estás matando a ti mismo. Correcto. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué clase de negociador es este? Si en realidad no puedes ver que incluso, donde dice, te ordeno que guardes los mandamientos, es porque quiero que se conviertan de sus malos caminos. Y quiero que vivas. Bien, ahora, cuando él hace su extraño acto. Es decir, la ejecución.
Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Qué te dice eso del carácter de Dios? ¿Es un carácter amoroso? Es un carácter que se preocupa. Bien. ¿Por qué lloró? Porque vio que el mundo no quiere escuchar. Bien. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Fueron destruidos? Sí. ¿Lloró? Sí. ¿Él evitó la destrucción? No. Les advirtió, y les advirtió, y les dijo, esto es lo que va a pasar, apartaos de vuestros caminos. ¿Hay algún cambio en este Dios del Nuevo Testamento en comparación con el Dios del Antiguo Testamento? No, y será el mismo al final. Entonces Martin, la gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es el tirano, y que el Dios del Nuevo Testamento es el tonto, don nadie, ¿están en lo correcto? No. No, no lo han estudiado a fondo. Y el problema no está en Dios, sino en uno mismo. Muy bien, ahora este mensaje debe salir al mundo. Y Martin, ¿qué tal si te digo que el mensaje está realmente retratado en el tercer ángel? Lo sé. ¿Lo creerías? Estoy seguro que podemos encontrarlo. Muy bien, Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Sodoma y Gomorra fueron atormentadas con fuego y azufre? Sí. ¿Fueron destruidas? Sí. ¿Cuánto tiempo sufrió la gente? Se fueron. ¿Cuánto tiempo tardó la mujer de Lot en convertirse en estatua de sal? Inmediatamente. Bien. Entonces, en otras palabras, cuando la ira de Dios sea derramada, cuando ellos hayan pasado el punto de no retorno, entonces será porque Él nunca les expuso su problema. No. Nunca hizo ninguna súplica en su favor. No, ha sido misericordioso durante más de 400 años. Muy bien, el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia. Realmente quiero saber quién es la bestia. Pero otra vez, pero sí, significa que hay una elección. Sí. O la imagen, o usted recibe la marca, entonces usted ha rechazado a Dios, y la ira de Dios se derramará sobre ti, es una advertencia para el mundo. Aquí está una cita del libro Patriarcas y Profetas. Desde la apertura de la gran controversia, ha sido el propósito de Satanás de tergiversar el carácter de Dios. Y para excitar la rebelión contra su ley, ¿Martin ha tenido éxito? Sí, durante casi 6.000 años ha tenido mucho éxito. Bien. Y pensar que él usó la institución, la iglesia, para cambiar la ley de Dios, y para enseñar a otros a hacer lo mismo, eso es horrendo, porque yo soy el Señor, yo no cambio. Y este trabajo parece ser coronado con éxito, las multitudes dan oídos a los engaños de Satanás y se ponen en contra de Dios. Pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios avanzan firmemente, a su cumplimiento, a todas las inteligencias creadas que hace manifiesta su justicia y benevolencia. Ahí tienes a esos dos, no puedes separar a los dos el uno del otro. A través de las tentaciones de Satanás toda la raza humana se ha convertido en transgresores de la ley de Dios, pero por el sacrificio de su Hijo se abre un camino por el cual pueden volver a Dios. A través de la gracia de Cristo pueden ser capaces de rendir obediencia a la ley del Padre, por lo que en cada época en medio de la apostasía y la rebelión, Dios reúne a las personas que son fieles a Él, un pueblo en cuyo corazón está su ley. ¿Está eso en armonía con lo que acabamos de leer? Todas las escrituras, nos dicen que si quieres estar en armonía con el carácter de Dios, tienes que obedecer su ley. He aquí otra cita, de las lecciones objetivas de Cristo. He aquí dice la Escritura, las tinieblas cubrirán la tierra y las tinieblas espesas a los pueblos. ¿Tenemos esa situación?
Creo que todo el mundo puede reconocer que se está volviendo muy oscuro. Pero el Señor se levantará sobre ti, y su gloria se verá sobre ti. Es la oscuridad de la mala comprensión de Dios que está envolviendo al mundo. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Ha sido mal entendido y mal interpretado. ¿Martín, es esto cierto? En este tiempo un mensaje de Dios debe ser proclamado, el mensaje ilumina en su influencia y salva en su poder, su carácter debe ser dado a conocer, en la oscuridad del mundo debe ser derramada la luz de su gloria. Ese es su carácter, la luz de su bondad, su misericordia y su verdad. Y ese mensaje es triple. Suena duro, si no lo haces, serás destruido, la ira de Dios se derramará sobre ti. Debemos equipar a la gente para que vea cuál es ese mensaje, y ese es el mensaje de los 3 ángeles. Y hay otra cita, de las lecciones objetivas de Cristo, aquellos que esperan la llegada del esposo han de decir a la gente, contemplad a vuestro Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Así que los mensajes de los 3 ángeles son una revelación del carácter del amor. ¿Los aceptará el mundo con gusto? No. Bueno, algunos lo aceptan. Lo harán, es un mensaje de advertencia. Es una advertencia, y requiere un cambio de corazón. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria, eso significa que deben manifestar su carácter, eso significa que deben estar en armonía con su ley, en su propia vida y carácter, deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. En otras palabras, cambiarlos de la iniquidad a la ley. Este es el mensaje que tiene que ser llevado al mundo. Y suena como un mensaje duro, y será malinterpretado. Pero es un mensaje de amor, es un mensaje de llamar a la gente de nuevo a estar en armonía con Dios. Con su carácter. Y es un mensaje, llamando a volver a la armonía, con su voluntad, que ha sido retratado en este libro. Y ha sido dado como un regalo a nosotros. Sí. Así que Martin, esa es la historia de su carácter. Ahora solo hemos usado unos pocos ejemplos en la Biblia, podríamos usar muchos ejemplos. Pero la esencia básica seguirá siendo la misma. Y hasta que estudiemos esto, el carácter de Dios será malentendido. Y por desgracia, las iglesias en el mundo están haciendo un buen trabajo de aplicar mal las escrituras, incluso ir tan lejos como para eliminar la ley. Ahora vemos lo que hace en el mundo cuando se quita la ley. Usted tiene el caos. Esto trae oscuridad. Trae oscuridad, y Dios está permitiendo que una lección objetiva tenga lugar frente a nuestros ojos, y que la humanidad se suba al tren y acepte un conjunto de normas y estándares que no son de las Escrituras, sino que vienen de las mentes de los hombres. Que Dios nos dé sabiduría para representar el carácter de Dios, tal y como está representado en la palabra. En su ley. Necesitamos ser el pueblo del libro. Amén. Oremos. Padre Celestial, tu carácter yace en las carreteras de este mundo, pisoteado en el polvo, y has llamado a un pueblo para representarte y para poner las cosas en su lugar. Y Señor, tú usas gente errante, tú usas gente que ha venido de las profundidades de la depravación, y los envías al mundo para restaurar el carácter de Dios. ¡Qué privilegio! Permítenos ser parte de ese proceso, mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.